Me disculpo. Ay, por lo menos me acordé. Entonces, ¿quieren que empecemos con una estructura en cadena abierta o en cadena cerrada? Cerrada. Cerrada, listo. Entonces sería de 6 carbonos. Ahí está. Bueno, debe de tener un oxígeno. ¿Cómo quieren que pongamos ese oxígeno? ¿Formando un enlace simple o un enlace doble? Un enlace doble. Listo. Oxígeno. Con esta estructura tal como la tenemos ahí, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendrá eso? Si no estoy mal, son 10. Por allá en la lejanía dijeron que 5. Por acá dijeron que 10. Tiene 10, sí. Tiene 10. Tiene 10 hidrógenos, sí. Porque a este carbono de acá, porque está formando, o debido a que está formando solamente 2 enlaces, entonces le hace falta otros 2 enlaces con hidrógenos para completar el octeto. A este de acá también, a este de acá también, lo mismo para este y lo mismo para este. Entonces en total suman 10 hidrógenos. Nos están sobrando, ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. ¿Y eso cómo lo solucionamos? Un doble enlace entre carbonos. Un doble enlace, por ejemplo, lo podríamos poner acá. Por ejemplo. Esa sería una posibilidad. Miremos otra. A ver. ¿Dónde más podríamos poner ese doble enlace? Por ejemplo, acá. Y ya con eso tendríamos otra opción. Y veremos a ver qué más opciones tendríamos. Y si ponemos el doble enlace, por ejemplo, por acá, sí nos serviría. Sí. Sí. Daniel y Camila dicen que sí. Pues fíjense que no. En el siguiente. Porque esta estructura de acá es similar a esta acá. ¿Y yo por qué sé eso? Les voy a mostrar una cosa. Esperemos que esto nos permita. Si nos permite. Si trazamos una línea punteada por acá. Miren que la estructura tiene cierta simetría, ¿cierto? Entonces, ¿qué notan ahí? Que efectivamente esto de acá es esto de acá. Lo que pasa es que como que se rotó. ¿Listo? ¿Quién me está hablando? Entonces ahí no nos sirve. Y si lo ponemos acá, ¿qué pasaría? Tampoco porque sería igual a la primera. Es correcto. Parece el de arriba. Se parece al de arriba. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio. Voy a cambiar ese doble enlace oxígeno con un enlace simple. Entonces de esa manera toda esta estructura, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendrá en total? Profe, 11. Profe, 12. 10, 11, 12, 12. profe.
serían 12. Nos están sobrando 4 hidrógenos y eso lo solucionamos ¿de qué manera? Poniendo dos enlaces dobles. Por ejemplo, 2 enlaces dobles. ¿Y de qué otra manera? Profe, con un enlace triple puede. También se puede. Entonces, con enlaces dobles podríamos poner uno por acá y otro por acá, o uno por acá y otro por acá, ¿cierto? Vamos a irlas copiando en orden de aparición. Ahí queda. Control C, Control V. Y tendríamos más posibilidades con 2 dobles enlaces. ¿Listo? Con triple enlace también tenemos esa opción. Por ejemplo, poner un triple enlace por acá. Aunque eso es muy raro. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace días en clase. Que eso le aporta mucha inestabilidad al anillo y toda la cosa. Bueno, y si trabajáramos con una cadena abierta. Uy, no, eso no. Lo que yo quiero es esto. 6. ¿Dónde quieren que pongamos el oxígeno? De izquierda a derecha. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Profe, en el 2. En el 2. Formando un enlace simple o un enlace doble. No escuché. Profe, en Formando, enlace doble. formando un enlace doble, por ejemplo. Está bien. ¿Cuántos hidrógenos en total tendrá esa estructura? Profe, tiene 10. Si tendrá 10. 3 y 3 son 6. 3, 5, 7, 9. 12. Tiene 12. Porque aquí serían 3. Es más, lo Sí, digo. sí. Voy a No poner lo conté. 3 y 2 acá, 2 acá, 2 acá. Serían otros 6. Serían 12. Nos están sobrando 4 hidrógenos. Y eso lo solucionamos, pues ya sabemos que tenemos la opción de 2 dobles enlaces o de un enlace simple. Perdón, un enlace triple. Y así sucesivamente. Aquí nos podríamos quedar toda la clase encontrando posibilidades. Y por ejemplo un enlace triple por acá. Es otra opción. Entonces miren que la única característica que tienen en común estas estructuras que tenemos ahí dibujadas es que todas tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Entonces, y dado que todas las estructuras son diferentes, ¿quién tiene el micrófono abierto? Ay, profe, perdón. Listo. Y entonces, como todos tienen estructuras diferentes, eso los convierte en isómeros constitucionales. Esta es la familia más fácil de todas. Esto no tiene ningún misterio. Ahora vámonos con una familia bien interesante. La familia de los estereoisómeros. ¿Cómo se le llama a la conjunción de 3 vocales en una misma sílaba? Claro que yo creo que son 2 sílabas. Pero bueno. Triptongo. Es correcto. Al menos no se durmieron en las clases.
No, yo era bueno que a mí sí había una clase en la que yo le tenía, pero esa era la de español. A mí. No, profe, interesante, ortografía, pues. Ah, No. Sí. sí. Últimamente No, apoya. los últimos años me ha tocado aprender mucho de ortografía. ¿Sí ve? Consecuencia de dormirse en las clases de español en... A ver, yo no me dormía, pero tal cual entraba, así salía de esa clase. Ah, no, profe. No, yo sí me dormía. Y sabe que lo peor de todo, que yo era el que mejores notas tenía. Uy, no, eso sí no le creo. Ah, para que vea. Bueno, vea pues. Los estereoisómeros son compuestos orgánicos copien pues que les estoy dictando. Que tienen la misma fórmula molecular condensada y la misma secuencia de enlazamiento entre sus átomos. Y aquí voy a hacer una pausa para explicar lo último que les dije. Cuando hablamos de secuencia de enlazamiento, hola, ¿Podría repetir la frase otra vez, rápidamente? sí, claro, los estereoisómeros son compuestos orgánicos que poseen la misma fórmula molecular condensada, perdón, y la misma secuencia de enlazamiento entre sus átomos. ¿A qué me refiero Muchas gracias, yo? profe. Con gusto. ¿A qué me refiero yo al mencionarles secuencia de enlazamiento? Me refiero a lo siguiente. Vamos a comparar esta estructura y esta estructura. ¿Listo? Y en las dos vamos a hacer el mismo recorrido, empezando desde el carbono de la izquierda hasta llegar al carbono de la derecha. ¿Listo? Entonces, miren, empezamos con un CH3, con un carbono formando tres enlaces simples con tres átomos de hidrógeno. Acá lo mismo. Y un enlace simple con otro carbono. Y acá lo mismo. En el de la derecha lo mismo. En el de la izquierda, ese carbono forma un doble enlace con un átomo de oxígeno y un enlace simple con otro carbono. En el compuesto de la derecha, ese carbono forma un enlace doble con un oxígeno y un enlace simple con otro átomo de carbono. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? ¿Qué pasa en el de la izquierda? Que ese carbono ya forma un enlace simple con un hidrógeno y un enlace doble con un carbono. Mientras que en el de la derecha ese carbono forma dos enlaces simples con dos hidrógenos y un enlace simple con un carbono. ¿Ya notaron la diferencia entre los dos? Ese recorrido que estamos haciendo en cuanto a identificar tipos de enlaces formados, con quién, entre quiénes, y eso sí, y en qué orden van. A eso se refiere la definición cuando les habla de secuencia de enlazamiento. Cierro el paréntesis y continuamos. Coma. Pero difieren en la distribución tridimensional de algunos de sus átomos. Y entonces acá vamos a encontrar a los siguientes. Empezamos con los isómeros geométricos. ¿De algunos de sus átomos era, profe? Sí. Isómeros geométricos. También tenemos a los isómeros conformacionales. Conformacionales. Listo.
Allí también están los enantiómeros. Y también están los diastereoisómeros. ¿Cómo es que dice el dicho? Ana? Profe, ahí no iría nosotros, ¿Cómo? ahí no irían ahí no iría también otros, o eso es aparte. Ah, es que ya mencionamos a uno que está en los otros. ¿Quiénes son? Los conformacionales. Es correcto. Pero sí, usted tiene razón. Lingüísticamente hablando. Ana. Según el contexto en el que estamos conversando, también hay que hablar de otros. ¿Ves? Muy bien. Vamos a irnos en orden. Iniciemos con los isómeros geométricos, que esos ya los conocemos. Fíjense ustedes. Bueno, entonces los isómeros geométricos son estereoisómeros que difieren entre sí por la distribución de los átomos alrededor de un enlace doble o en un anillo Profe, la distribución de los átomos. alrededor de un enlace doble o voy a cambiar la palabra que usé ahorita. Yo ahorita utilicé la palabra anillo. Te lo voy a cambiar por lo siguiente. O alrededor. Ah, no, sí, se puede, se puede. De un anillo de un ciclo alcano. Y entonces, ¿por qué les decía yo que ya los conocemos? Debido a que, según lo que ya habíamos trabajado antes en nomenclatura para alquenos, pues ya tenemos identificados a los alquenos con geometría cis y trans. Tururú, tururú. A ver, hagámoslo sencillo. Oxígeno, CH3, oxígeno, CH3, hidrógeno, 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 hidrógeno. ¡Híjole! Ya no sabía que la H hacía esa cosa. Como dicen las abuelas, van a caer hasta maridos. Por acá está tronando bastante. Y por acá ni una nube. ¿Cómo dice?
Por acá en una nube, Ah, ¿dónde está María Isabel? en Marinilla. Ah, no, es que está muy lejos. En tanto, yo me iba diario para la universidad, clase de 6. Ah, ya. Profe, yo soy más lejos y también está lloviendo por acá duro, Sí, ¿dónde estás tú? en el Bagre. ¡Epa! Ah, ¿verdad que usted vive en un Acá en horno? Bogotá está haciendo sol. ¿Cómo dice? Milagro. Acá en Bogotá está haciendo sol. Confirmo. Y ahora acá está Milagro. una nube bien negra. No, pues ya que estamos, reportemos sintonías de dónde. Profe, se ve que a Carmelo Lapus, ¿dónde vive? Yo vivo en Medellín. Ah, pero por acá para yo también sé que va a llover. Bueno, entonces este alqueno que tenemos a la izquierda, ¿qué tipo de geometría tiene? ¿Cis o trans? Híjole. ¿Qué se repite en este alqueno, en este doble enlace? Los hidrógenos, ¿Y los hidrógenos están del mismo lado o de lados opuestos? del mismo lado. Entonces eso tiene geometría Cis, cis. Y este de acá, donde los hidrógenos están de lados opuestos, tiene Están. geometría trans. Muy bien. Y es más, podemos utilizar estos dos para... Híjole. Cambiar un poco el asunto. Y por lo menos mencionar la geometría Z. Muy bien, el primero, ¿qué geometría tiene? ¿La hacemos? Listo, hagámosla, ya que están tan insistentes. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer, Marisol? Profe, ahí no se hace una línea, ¿cómo se dice? Vertical. No, hay que trazar una línea perpendicular al enlace doble. Entonces, en este caso sería... Uy, pero sí queda difícil. ¿Por qué queda tan difícil? A ver. Se hizo lo que se pudo. Listo, una línea perpendicular al enlace doble. ¿Y después qué hacemos? Asignar prioridades. Cierto, entonces del lado izquierdo, ¿quién gana? ¿El hidrógeno o el oxígeno? ¿Quién tiene mayor número atómico? Oxígeno. El oxígeno. Listo, entonces es el número 1 y este es el número 2. Y del lado derecho, ¿quién tiene el mayor número atómico? ¿El bromo o el carbono? Creo que el bromo, ¿no? ¿Cree o está seguro? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Que cuál tiene mayor número Creo atómico? porque no hice la tabla. ¿Cómo, Ah, profe? ¿que quién El tiene bromo. el mayor número atómico? ¿El bromo o el carbono? el bromo, con 35. Pues obvio que el carbono no tiene el número atómico mayor acá, sino que el bromo. Entonces el bromo puesto en número 1, el carbono puesto en número 2. Y similar vamos a hacer con el otro. Y lo voy a poner con otro color para que no se confunda. Entonces acá sería 1, hidrógeno 2, aquí sería 1 y aquí sería 2.
Y después, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues esa perpendicular ya no nos sirve. Entonces la quitamos. Que eso lo único que hace es estorbar. Y trazamos una paralela. Eso. Ok. Trazamos una paralela al enlace doble. Entonces, según eso, esos numeritos en el lado derecho, en el compuesto de la izquierda, perdón, están del mismo lado o de lados opuestos. Lados opuestos. Entonces quiere decir que tiene geometría G. Mientras que el de la derecha, dado que los numeritos están del mismo lado, va a tener geometría Z. ¿Ves? Hasta ahí lo que ya conocemos y toda la cosa. ¿De dónde viene lo nuevo? Por allá cuando nos mencionan acerca de los cicloalcanos. Entonces vamos a ver eso en qué consiste. Entonces vamos a intentar hacerlo. Yo creo que ahí. Y lo voy a achatar un poco. Claro, si se deja. Eso. Pongo esto así. Pongo esto así y pongo esto así. Muy bien. Entonces podemos hacerlo fácil. Por ejemplo, utilizar carbonos. E hidrógenos, que es lo más fácil. Muy bien, entonces a ver, Camila, ¿qué quiere decir Hola. esto que tenemos acá? Esta notación que tenemos acá para este enlace. Profe, no sé. ¿Y qué quiere decir esta notación que tenemos acá No, para yo vi eso en este? el colegio y eso fue hace muchos años, no me acuerdo. Entonces quiere decir que usted no hizo las lecturas de los documentos que les di. Eso está en la primera fotocopia, creo. Profe, eso no indica como la posición del enlace. La rayita esta está hacia el frente y la negrita está hacia atrás, no. Pues detrás. Exactamente. Entonces, primero que todo, esto se refiere a enlaces simples. ¿Listo? Esos son enlaces sigma. Entonces, si tenemos una cuña, eso quiere decir que el enlace sobresale. ¿Sobresale de dónde? Del plano de la hoja. ¿Listo? En el caso de ustedes, en el plano de la hoja del cuaderno. En mi caso, en el del plano de la pantalla. ¿Listo? Y esto aquí con rayitas paralelas, esto quiere decir que ese enlace está hacia atrás. Ese detrás tiene tilde. O para empezar, esa palabra sí está bien escrita. Profe, creo que es atrás. Sí, profe, y tiene tilde. Es que yo esas palabras casi no las uso. Bueno, al escribir, a eso me refiero.
¿Así está bien escrito? ¿O hay que separarlas? Tilde en la última. Falta la tilde en la segunda. Listo, muchas gracias. Ustedes me enseñan de gramática y yo les enseño de química orgánica. Un trato de ganar, ganar. Muy bien. Entonces, el resto de enlaces, bueno, esto se le llama representación en cuñas y rayas paralelas. ¿Listo? Que se utiliza precisamente para intentar mostrar la orientación de algún átomo o de algunos grupos de átomos dentro de la estructura. Cuando eso suceda, el resto de enlaces se asumen que están en el plano del tablero, o bueno, en el plano de la pantalla o el plano de la hoja del cuaderno. ¿Listo? Bueno, según eso, ¿qué me dicen ustedes acerca de los CH3? ¿Están del mismo lado o de lados opuestos? Del mismo lado. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer esa misma estructura por acá. Eso. Y le decimos control O de optimizar. Y nos vamos por acá. Creo que le puede cambiar el color del fondo para que resalte un poquito más la estructura, por favor. ¿Dónde es que se cambia eso? En View. Set background color. ¿Así? Uy, Mejor. me quedé ciego. Ahora el problema es cómo ubicarla como lo tengo allá. Yo creo que ya así me cogen la idea. Listo. Así es más o menos lo que tenemos allá, ¿cierto? Donde, para respetar lo que tenemos ahí escrito, ustedes miren que los dos CH3 están hacia abajo, están hacia el fondo. En cambio, estos dos hidrógenos estarían sobresaliendo, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, según esto, tomando como punto de referencia el anillo que se está formando entre esos 5 átomos de carbono, los dos CH3 están del mismo lado o de lados opuestos. Profe, del mismo lado. Están del mismo lado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se dice que esa estructura tiene geometría cis. Pero en el caso de que estuvieran de lados opuestos, por ejemplo, así, híjole. Así. Entonces diríamos, dejémoslo ahí, que se trata de una geometría trans. Bueno, algunas anotaciones al respecto. Esta nomenclatura cis-trans para cicloalcanos solo se puede usar cuando al anillo se enlazan dos sustituyentes. ¿Listo? En este caso son dos CH3.
Pero en otros casos puede ser un CH3, puede ser un OH o puede ser un NH2 y un ácido carboxílico, ¿cierto? El caso es que sean solamente dos sustituyentes. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, ustedes podrán decir, ¿no? Es que solamente se puede aplicar cuando los dos sustituyentes se enlazan a carbonos enlazados uno al otro. Como es este el caso, como es este el caso. Pues no es así. Eso también se puede aplicar cuando tenemos lo siguiente. Cuando tenemos. Y en este caso, pues es claro que déjenme yo organizo esto, que se me bajó. Y esto también. Perfecto. En este caso, miren que los dos CH3 ambos están hacia abajo, entonces decimos que este ciclo alcano tiene geometría trans. Perdón, cis también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese cis y trans en el caso de los cicloalcanos? Pues lo siguiente. Ustedes tan amables me van todo esto se desorganizó. Me van a decir lo siguiente. ¿Cuál es el nombre IUPAC del primer compuesto, del que tenemos todo a la izquierda? De este. Sí. Sin el cis. Con el cis todavía no nos compliquemos. Ciclopentano. ¿Sí? Y los dos metilos que... Profe, 1,2 met ciclopentano. No. Me está haciendo falta algo ahí. El di, ¿no? Dimet. Claro, el il. Dimet. Ah, metil, sí, sí. Dimetil. Ciclopentano. Entonces al principio de todo vamos a agregarle la palabra cis. Y en el caso de la tercera estructura, a mano derecha, ¿cómo sería ese nombre? Profe, 1,3 dimetil. Sería 1,3 dimetil. Es correcto, y con el cis entonces quedaría cis 1,3 dimetil ciclopentano. Vale. Vamos juntos.
¿Van conmigo? Sí, profe. Listo. Hablemos entonces de los isómeros conformacionales. Bueno, entonces vamos a definirlos a continuación. Los isómeros conformacionales son estereoisómeros que poseen la misma, perdón, son estereoisómeros que se diferencian entre sí, perdón, por la posición relativa de los átomos alrededor de un enlace simple, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno. ¿Qué otro se les ocurre a ustedes, muchachos? Carbono, nitrógeno. Sí, carbono-carbono, Carbono, azufre. carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, muy bien. ¿Cuál más? Carbono-fósforo, este sí que se lo van a encontrar por allá en bioquímica, cuando les comiencen a hablar del intercambio energético en el metabolismo celular, cuando les hablen del AMP, del ATP, del ADP, etcétera, etcétera. Listo. Y aquí un largo etcétera. ¿Cuál no nos interesa? Profe, yo tengo una pregunta como antes de que continúe con el tema. Qué pena. Es que, por ejemplo, viendo la primera estructura de la izquierda, pues uno ve que usted dibujó esos hidrógenos, pero realmente los hidrógenos se pueden obviar. Entonces, ¿uno cómo hace para saber qué sobresale de la estructura? ¿Alguien le escuchó la pregunta, la pregunta como tal a Camila? Que la dijo al final. A mí no se te escuchó nada, pues se Profe, ¿usted escuchó me puede muy repetir, leve. por favor, la definición? Se me acabó la mina en ese momentico y sí. Perdón. Tranquilo. Entonces, otra vez. Profe, Gracias, Marisabel. Vamos. profe, que yo tengo, pues ahí en esa primera estructura está un ciclo, bueno, está esa estructura cíclica y esos dos hidrógenos que sobresalen de esas esquinas se pueden obviar porque pues no se dibujan. Entonces, ¿uno cómo hace para saber que sobresalen de la estructura? No, O siempre porque van te a lo indicar eso en la estructura. está bien. Tu pregunta está importante. Vea pues, es que a ustedes en algunas ocasiones les dan esto.
Qué bueno. Está como todo temperamental el computador hoy, ¿sí ve? Ustedes les pueden dar esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dan una estructura escrita o, bueno, dibujada, utilizando una representación con cuñas y rayas paralelas, entonces nosotros debemos de tener lo siguiente en mente. Y es que alrededor de aquellos átomos donde aparecen esas cuñas y o rayas paralelas, por lo general se trata de conservar la siguiente notación. Y es que, por ejemplo, si hablamos de un átomo de carbono, sabemos que los carbonos deben de formar sí o sí 4 enlaces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para átomos de carbono con hibridación 2sp3, ¿sí? Esos átomos de carbono, pues a ver, deben de formar 4 enlaces simples. ¿Y cuál es la notación a la que yo me quiero referir? A la siguiente, es que por lo general en una notación de cuñas y rayas paralelas, 2 de sus 4 enlaces deben de estar escritos así, como los venimos escribiendo desde siempre, con rayas, ¿listo? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para este carbono nos muestra que tiene un enlace simple en el plano, otro enlace simple en el plano y un enlace simple hacia atrás. Entonces a ese átomo de carbono le está haciendo falta un hidrógeno. Y adivinen cuál debe de ser la orientación de ese hidrógeno. Si ya tenemos un enlace en el plano, otro enlace en el plano y un enlace hacia atrás. Entonces el enlace... ¿Cómo? Que sobresalga. Exacto, entonces el enlace que falta, el cuarto enlace con un hidrógeno debe de sobresalir. Entonces la anotación en resumen, ¿cuál es? 2 enlaces en el plano, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Tengan siempre en mente eso y no se van a confundir. Entonces, por ejemplo, para este carbono de acá, miren que tiene 2 enlaces en el plano y uno sobresaliendo. Quiere decir que el cuarto enlace que no está ahí dibujado debe estar hacia atrás y debe corresponder a un enlace del tipo carbono-hidrógeno. No sé si me hice entender, Camilo. Sí, profe, entonces siempre van a ser 3 enlaces en el, 2 enlaces sobresaliendo y 2 enlaces hacia atrás. No entendí. Entonces, por lo general, claro que no siempre. 2 enlaces en el plano. ¿Listo? Un enlace sobresaliendo y un enlace hacia atrás. ¿Listo? Ah, ok, sí. En caso contrario, nos deben de indicar la orientación. Me explico. Supongan que tenemos esto. Híjole. Ve, la nube se fue. Ya por acá no. Como que se arrepintió de llover por acá. Entonces, vea, por ejemplo, tenemos este carbono. Y nos dan esto. 2 hacia adelante. Entonces, cuando esto pase, entonces si hay 2 hacia adelante, quiere decir que sí o sí hay 2 hacia atrás. ¿Qué serían esos otros 2? Esa sería una de las tantas excepciones. Pero de todas maneras, como se lo digo, en caso contrario, que no se cumpla lo que ya les dije, la anotación que ya les dije, es decir, 2 enlaces en el plano, uno hacia atrás y uno hacia adelante, entonces nos deben de dar toda la información suficiente para o no deducir absolutamente algo nuevo al respecto de la estructura alrededor de ese átomo de carbono, por ejemplo, o como para que quede todo tan claro como para que
usted, si le dan esto así, a ver, voy a hacer un poco más claro. Supongan que le dan esto. Y que se lo dan así. Aunque yo sé que físicamente no es posible, pero vale, nos vale. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen ustedes acerca de este átomo de carbono? El que está todo al frente. Que tiene dos enlaces que sobresalen. Que tiene dos enlaces que están haciendo falta, ¿cierto? Dos enlaces del tipo carbono-hidrógeno, ¿cierto? ¿Y usted por qué sabe que sobresalen? Y que no están hacia atrás. O que no están hacia atrás. Por lo que usted puso ahí. Por lo que usted puso ahí, no. Esta es La otra rotación de la sección. línea. No, está bien. Esto es otra sección, ¿ves? Entonces esos dos hidrógenos sí, efectivamente están hacia adelante. Pero entonces pasa lo siguiente, que es que no podemos tener una contradicción, ¿cierto? Si nos vamos al Avogadro, vamos a ver cómo nos la apañamos. Listo. Supongan que estamos mirando este carbono acá, lo voy a seleccionar. Este carbono, no, sí veo, este carbono acá, y lo voy a dejar seleccionado. ¿Listo? Y supongan que lo estamos mirando así. Entonces, ¿qué me dicen ustedes acerca de este carbono y este otro carbono? Yo qué le dije. Perdón, muchachos. Listo, ahora sí, quedó mejor. Entonces, ¿qué me dicen ustedes acerca de este carbono y de este otro carbono respecto a este? ¿Están hacia adelante o están hacia atrás? Hacia adelante, profe. Y entonces los dos enlaces que faltan serían enlaces tipo carbono-hidrógeno. ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Atrás, ¿no? Hacia atrás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de visualización. Vamos a verlo así. Entonces, ¿qué me dicen ya de los hidrógenos? ¿Están hacia adelante? Muy bien, están hacia adelante. ¿Y qué me dicen de este carbono y este carbono? Están hacia atrás. Están hacia atrás. Entonces, yo creo que ya se captó la idea. Si hay dos que están hacia adelante, obligatoriamente deben de haber dos que van hacia atrás. Si hablamos de átomos de carbono con hibridación sp3. ¿Ves? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy hasta este momento. ¿Por qué? Porque me interesa que antes de yo comenzarles a hablar de este tema, ustedes se den a la tarea de hacer la correspondiente lectura del tema. ¿Listo? Entonces, para el próximo martes, tan amables leer isómeros conformacionales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no quiero que estén en ceros. Porque si están en ceros, pues poco o nada me van a entender y no van a disfrutar la clase. Y esa no es la intención. ¿Listo? Profe, Hola, ¿me puede hacer un favor? dígame. Por favor, subes un poquito el Word a la parte de los isómeros geométricos, los primeros isómeros. Sí.
Profe, ¿usted ese Word lo sube al Classroom? Sí, claro. Ya, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.